Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una emisión más de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. Como venimos haciendo desde hace varios programas, estamos reconstruyendo la historia de vida empresarial de don Rómulo Marín y de su fábrica, de su compañía. En los programas anteriores hemos venido recorriendo el camino de su emprendimiento desde los años 70 y ya estamos entrando a los años 90. Él se había ido después de montar su taller, un pequeño taller aquí en Cali, que lo tuvo varios años. A finales de los 70 se fue para Estados Unidos, regresó comenzando los 80 y fue creando o aumentando su producción al punto que ya terminando los 80 y comenzando los 90, él ya estaba ubicado en La Esmeralda, ya tenía unas bodegas, ya tenía una capacidad de producción de cerca de 2.000 pares diarios y tenía un mercado, digámoslo, relativamente nacional. También nos contaba en el programa anterior, don Rómulo, que él mismo hacía de vendedor transportador. Él se iba en su carro, un Fiat, entiendo, 128, y en su carro echaba zapatos y se iba a Villavicencio o a la costa o a donde le tocara a vender directamente el zapato, y eso nos permitía explicarles a ustedes que ese es el prototipo de los clásicos emprendedores, que son personas que comienzan su empresa con muy poco capital, con algún saber, con alguna experticia, pero sin mucho dinero, y por lo tanto tienen que volverse gerentes, cobradores, vendedores, secretarios, mensajeros, etcétera, porque no hay otra manera de ir consolidando los negocios. Bueno, ya comenzando los 90, que es la época en la que el gobierno colombiano de César Gaviria inaugura la apertura económica, es decir, abre los mercados. Hasta 1989 o 1990, con el gobierno de Virgilio Barco, la economía colombiana era todavía una economía de modelo cerrado, es decir, los aranceles para traer cualquier producto del exterior eran muy altos, porque se consideraba que había que proteger la industria nacional. A partir de los años 90, con el gobierno del presidente Gaviria, se consideró que había que bajar los impuestos a los productos importados para poder que surgiera la competencia del productor nacional con el productor extranjero. Entonces comenzamos a ver aquí en Colombia no solo zapatos, sino ropa, licores, adornos, muebles, carros, electrodomésticos que antes no se veían, porque todo lo que se hacía en Colombia era colombiano o con algunas patentes franquiciadas de hace muchos años por muy pocos empresarios que eran como los dueños del mercado, y ahí a partir del 90 se abrió la economía. Estamos inaugurando ese periodo y le estoy preguntando a don Rómulo Marín, usted ya está ubicado en el gobierno de César Gaviria. Trate de recordar, Rómulo, ¿qué lo marcó? ¿Qué le marcó a su empresa? ¿Lo afectó la apertura económica? ¿No lo afectó? ¿Hubo cambios en su producción, en sus sistemas de mercadeo, en sus redes comerciales? Bueno, en verdad que para mí no era como tan complejo de que de pronto viera que se ha abierto el mercado. Primero porque yo venía con una mente muy avanzada en el sentido de aperturas económicas y todas las cosas, porque pues, yo venía de un país que era Estados Unidos, del cual para mí no era como muy extraño lo que pasó. Ya había aprendido que hay que competir en el mercado abierto. Eso sí es claro. Fue cuando murió Galán que le tocó a César Gaviria reemplazarlo, porque en ese momento estaba como vicepresidente. Yo ya estaba de pronto en La Esmeralda y estábamos haciendo zapatos a nivel de Colombia, ya haciendo una buena cantidad de pares de zapatos. Estábamos formalizando unas cosas bien bonitas porque queríamos seguir atacando hacia el exterior, porque nosotros estábamos vendiendo en Panamá, estábamos vendiendo en Costa Rica, estábamos vendiendo en el 95, que fue que mandamos al vendedor para Venezuela, que fue... ya es el gobierno de Samper, quedémonos todavía en el gobierno de Gaviria. Ya, todavía perfecto. no ha llegado a Venezuela. Ok, entonces logramos desplazar el zapato para Panamá, Costa Rica,
Estuve haciendo unas idas también a El Salvador a conocer el mercado. Igualmente Guatemala, que también es un mercado bueno, del cual nosotros pudiéramos aprovechar como fábrica de calzado Rómulo. Y allí ya teníamos nosotros más o menos unos 350 trabajadores. En esa época tuve también la opción de ir a Nueva York, y fui al Empire State. El Empire State es el sitio donde quedan todas las oficinas la gente va a los Estados Unidos a buscar calzado o a buscar X tipo de producto de materiales o algo, y allá en el Empire State lo encuentra, porque eso está lleno de personas judías, personas comerciantes, italianos. Yo pienso que el Empire State pasa como eran los gemelos. Los gemelos tenían puras oficinas de negocios. Y en el Empire State se encontraban más que todo, eran las industrias de todo lo que tenía que ver con calzado. Ya en esa época, en el Empire State, ¿por qué estaban las firmas de calzado allí? Por el tema de que ya estaba llegando mucho zapato de la China, y entonces habían ya muchas empresas que únicamente tenían las bodegas, y en esas bodegas traían la mercancía y lo único que hacían era colocarle la marca y venderlos hacia las personas. Muchos de ellos traían zapatos de plástico o de sintético, y fue donde empezaron las normas de que había que colocarle a los zapatos el tipo de material que usted utiliza para que no se engañaran los clientes, porque muchas de esas entidades en Estados Unidos se taparon de plata porque la gente no sabía si era cuero o era sintético, y se los vendían como si fuera cuero. De antemano, de ahí fue donde salió la norma de que no es de que yo le venda este zapato como si fuera cuero, no, ahí tiene que decir sintético aquí, sintético aquí, y hecho en qué parte, porque igual pasaba con el tema de la China, de que esta gente hacía esos zapatos para Estados Unidos tan parecidos que usted, siendo zapatero, ni siquiera se daba cuenta si era cuero o era sintético. Todas esas cosas yo las entendí, las aprendí en Estados Unidos. Por eso no me parecía extraño, y sí quería yo atacar a otros mercados, porque la gente aquí en Colombia me tenía como esa cosa, y el decir era ¿cómo es posible que este señor acaba de llegar de Estados Unidos? Porque yo llegué en el 81, y tiene 10 años o 15 años, y crece de una manera tan exagerada, en una manera tan rápida. Si decían los otros dueños de talleres, decía, yo llevo 20 años, 25 años trabajando en este taller y no he podido llegar a 100 trabajadores. Yo no sé este man cómo llega a 100, 200 y 300. Y entonces la envidia de la gente, pensaban que yo trabajaba con algún traqueto. Incluso cuando empezaron a matar o a coger a los traquetos, aquí en Palmira cogieron uno, cogieron otro allá en Bogotá, que el Gacha, y el otro, y entonces yo iba trabajando y crecíamos de una manera yo crecía como de una manera muy rápida, pero yo pienso que era más que todo por el conocimiento que yo tenía en mi cabeza y el deseo de poder producir bastantes zapatos, y que ya sabía que sí se podían producir. Entonces eso hizo de que yo agilizara rápido y me metiera en una máquina, en otra, giraba cheques, salían malos, volvía y pagaba, y eso era dele y dele. Llegó un momento en que empezaron pues las situaciones a ponerse un poco complejas, y la gente solo lo que decía era, se le está acabando el patrocinio a Rómulo. Se le está acabando el patrocinio a Rómulo. Pensaban que alguien de la mafia me patrocinaba a mí. Era el decir, por eso me mantenían como en la mira. Y eso me pasó mucho. ¿Y alguna vez te pasó que las autoridades fiscales o la policía te investigara? Allá llegó una vez el Gaula, porque yo crecí, gracias a Dios. Tenía personas como Felipe Pedraza que me ayudaban mucho también en esa época,
que era una persona que tenía mucho conocimiento porque el tipo lo habían colocado como auditor en entidades americanas y el tipo era un tipo muy conocedor de las normas, de las cosas que se deben de tener en la parte administrativa. Me ayudó muchísimo Felipe Pedraza. Me llegó una vez el Gaula y me dieron raqueta y eso creo que salía hasta por Telepacífico y eso empezó a dañar la imagen, más la tarea que me empezó, como quien dice, de que cuando yo empecé a mandar ya en los 90 empecé a mandamos el vendedor para Venezuela, que era un yerno mío, y lo mandamos para allá y eso se empezó a mover el mercado. Después me tocó que ir a mí personalmente porque los venezolanos decían, no, otro colombiano que viene a hacernos perder el tiempo, a tomar pedidos y toman el pedido y no vuelven nunca. Le dije, no señor, eso me topé con un español que el tipo era de apellido Marín también allá en Zapatería Marín, llamaba la zapatería del tipo. Y me dijo, vea, yo le voy a tomar el pedido por todo ese cuento que usted me está echando. Yo mismo le lo voy a hacer el pedido, para que no tenga usted como quien dice que hacer el pedido. Y llegó el tipo y me hizo el pedido y le dije, vea, yo se lo traigo ese pedido aquí a Venezuela, así me toque traérselo en caballo, en lo que sea, pero yo le cumplo. Y me dijo el tipo, vamos a ver. Y me vine yo como con un pedido por ahí de unos 1.000 o 2.000 pares de zapatos de Venezuela en esa época. Después, ese zapato se convirtió en una necesidad, como ha pasado aquí en Colombia. Es un producto que gracias a mi Dios le ha dado esa oportunidad a la gente de poderse colocar un zapato de muy buena calidad. Y se volvió tan famoso ese zapato en Venezuela que casi que la mayor parte de productos los mandábamos para Venezuela. Y fue cuando empezaron los zapateros o los fabricantes de zapatos aquí en Colombia a hacer los zapatos parecidos a los míos. Y entonces yo me encargué, que esa es otra ayuda que yo, te lo digo sinceramente, que hago al medio colombiano. O sea, si alguien que está haciendo un producto que se está vendiendo, se va y lo vende en otro país y deja el hueco, pues automáticamente la gente trata de llenar el hueco. Y eso es lo que estamos pensando igualmente hoy en día para lo que tiene que ver con Estados Unidos, que en el momento que Estados Unidos me compre, empiezo a bajar la tarea. Digamos que se abrió la apertura económica y a usted no lo afectó el que llegaran productos de China. No. Usted siguió vendiendo y se fue diversificando, mandaba a Panamá, Costa Rica, a Guatemala, pero también comenzó en la segunda mitad de los años 90 sí, a vender en Venezuela. Resulta de que cuando yo veía a los fabricantes de zapatos aquí en Colombia, yo ya tenía también tenía yo como una visión en el tema de que el zapato confort era el único que más clientela tenía en Europa. Cuando fui a Alemania, yo veía que el zapato confort era lo que más perduraba. Tú veías un stand en una feria donde estaban haciendo cola para comprar zapatos tipo confort. Y mientras que no había sino 1, 2, 3 clientes en un stand donde se vendía zapato elegante o se vendía zapato de moda, y yo decía dentro de mí, no, es que el zapato a futuro tiene que ser zapato confort. Y eso es lo que yo he venido trabajando permanentemente. Y eso es lo que me ha mostrado a nivel de Venezuela, de Ecuador, de Panamá, de Costa Rica, es lo que me ha mostrado por qué me compran el zapato, incluso a nivel Colombia. Tan así que como hoy en día sabemos, ese zapato te da una característica de antemano que ya casi que está curando muchas dificultades de los huesos, de las articulaciones de los pies, o sea, viene haciendo bastantes cosas beneficiosas para el ser humano como tal. Yo intenté de pronto tratar al máximo de irme modernizando y es lo que hoy en día estamos haciendo con el tema de buscar zapatos elegantes con el tema de confort. Hasta ahí. Es lo que te quería comentar. Veía yo los muchachos haciendo zapatos deportivos y yo les decía, a ustedes les van a llegar los chinitos. Porque
Yo veía que aquí se hacía deportivo, copiaban este modelo, copiaban este otro modelo y hacían una similitud de zapato deportivo parecido a los otros. Y resulta que esa gente, yo conocía la tecnología de esas personas y eso lo hacen es con pura máquina. Todo lo que es el deportivo se hace con máquinas de alto rendimiento y todo. Y yo les decía, a ustedes les van a llegar los chinitos, a ustedes les van a llegar los chinitos, porque el zapato deportivo, hoy en día ya aquí en Colombia no hay nadie que sea capaz de competir con los chinos. Eso es una cosa de mentiras, o con los españoles o con los alemanes, porque ellos fabrican de ese tipo de zapatos Adidas, esos tipos de zapatos los hacen esa pura máquina. Y entonces hoy en día ya esas fábricas de zapatos deportivos perdieron por el falta de conocimiento y visión, porque ellos mismos, siendo un poco más adelantados que los otros fabricantes, tenían la oportunidad de cambiar de un momento a otro el producto y continuar con sus empresas. Usted en los años 90, por allá en la mitad de los años 90, 95, 96, ¿qué cantidad de zapatos diarios estaba sacando? Yo estaba sacando más o menos 2.000, 2.500 pares de zapatos, que eran bastantes, para esa época también eran bastantes. Hoy en día, pues... Usted en el programa anterior nos dijo que usted ya comenzaba a tener, a finales de los 80 y principios de los 90, tenía más o menos 2.000 pares diarios de producción, sí, pero que tenía muchos zapatos embodegados. Sí, lo que sucedía era que nosotros analizamos la necesidad que existe para la temporada de los diciembres aquí en nuestro país. Igualmente para las temporadas del Día de la Madre. Aquí en Colombia la gente deja todo para última hora. Le doy un ejemplo. Usted es dueño de un almacén de calzado. El plazo que les da la empresa son 60 días. La mayor parte de personas que hacen un pedido, lo primero que te dicen es, te hacen un pedido en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Te hacen un pedido en septiembre para que se los despaches en septiembre, para que los despachen en noviembre, por decir algo. Mucha gente te para los pedidos y te dice, don Rómulo, hágame un favor, no me despache el zapato todavía porque las ventas están pesadas. Entonces te toca ir guardando en la bodega zapato de los clientes. Quiere decir de que los clientes me convierten en una bodega, por lo menos hoy en día, que no quisiera salirme de ahí del tema. Hoy en día casi que podemos tener más de 120.000 o 130.000 o 140.000 pares de zapatos guardados en la bodega. O sea que eso es algo que, a pesar de no ser tan productivo, se sostiene debido a la falta de pronto de mercado que existe en nuestro país, porque aquí somos muy reacios a hacer unos pedidos grandes, siempre pedimos es por poquitos. De pronto no he entendido a qué se deba eso, pero de pronto por la rotación que tienen el tipo de productos, lo hacen cambiar muy rápido. Que uno entiende que en Estados Unidos hay las 4 temporadas que son las que hacen que se muevan determinados productos. En esa época yo tenía una bodega completica de zapatos, llena de zapatos, que podría tener por ahí unos 30 o 40.000 pares de zapatos en una bodega que me representaba dinero. Pero cuando llegan las temporadas de diciembre, que hay que entregar rápido, ahí logramos de pronto evacuar ese tipo de zapato al máximo, porque para las temporadas no alcanzábamos a sacar los 80, 90.000 pares de zapatos. En los 2 meses hay que sacar 160.000 pares de zapatos, más lo que teníamos guardado logramos llegar a 250, y eso es lo que nos favorecía a veces con las entregas hacia los clientes. Pero a un taller pequeño le piden una cantidad de zapatos de esas y no puede hacerlos. Eso es lo que hace que el pequeñito también vaya perdiendo oportunidad a nivel de mercado, porque eso es una tarea que no es fácil, y yo le he manifestado muchas veces. Usted dice que digamos lo que usted fabricaba en el transcurso del año para tener mercancía para diciembre, que era como la temporada grande. Sí. ¿El zapato suyo, la gran temporada es diciembre únicamente? No, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad posiblemente también. Pero en esa época también era temporada Día de la Madre. En esa época era la Madre y diciembre. Y Día del Amor y la Amistad. Sí, y Día del Amor y la Amistad. Digamos que tenía 3 temporadas. Sí, ahora ya involucramos la del Día del Padre, ¿no? O sea, hoy tendríamos 4 temporadas. Sí,
4 temporadas. Bueno, y para usted, teniendo en cuenta que usted trabaja por temporadas, ¿le llegó a pasar que se asustara de ver tantos zapatos guardados y dijera, bueno, ¿y yo qué estaba haciendo? No, yo trabajo por temporadas, pero entre comillas, pero los trabajadores aquí los dejamos el año completo y casualmente tratamos de hacer inventario de los productos que se venden. Si hay productos que nosotros decimos, este zapato no se encañenga en ningún momento, haga de esto 5, 10, 15 mil pares, que en el momento en que los clientes nos pidan tengamos esto allí, porque son zapatos que se venden. Hay modelos que son muy tradicionales y eso es lo que de pronto nosotros fabricamos. Que nos llenamos de mercancía porque nos confiamos en un modelo o algo y decimos fabriquemos 5.000 de estos para tener allí para repartir. Usted en la década del 90, hoy día la compañía, si nos venimos en el tiempo, hoy día la compañía cada vez está más tecnificada, digamos. Sí. Usted ya tiene departamento comercial, departamento de diseño, departamento de investigación, etcétera. Pero en esa época de los años 90, ¿usted tenía también esas divisiones o todo lo hacían como por olfato? No, la mayor parte de esas cosas era más que todo intuición. Intuición. Usted no hacía ningún estudio de mercado, nada de esas vainas. No, esa es otra cosa que, más que todo, es la intuición y lo que uno visualizaba, que veía, que analizaba lo que pasaba en nuestro país. Porque cuando uno ha estado en un país que ya está un poco adelantado, bastante adelantado, uno dice, aquí no ha pasado esto, aquí no ha pasado esto todavía, aquí no ha pasado esto. Entonces uno dice, hagámosle, porque hermano, aquí estamos todavía tirando flechas. Y si yo me consigo un revólver para disparar, pues mejor. ¿Qué es lo que yo he conseguido? Máquinas veloces, máquinas que hacen trabajos que son productivos, máquinas que hacen cosas que una persona es muy difícil que haga 10, mientras que una máquina hace 100. Si yo dijera que la ventaja de competencia que tenía Calzado Rómulo en los años 90, cuando algunas personas decían que usted era mafioso, las daba, uno, que usted había tenido la oportunidad de irse a conocer y a trabajar y aprender del mercado americano. Sí. 2, que usted había escogido un modelo de zapato que era el que llamamos zapato confort. Sí. Zapato de bienestar, digámoslo. ¿Sí? Y 3, que usted, digámoslo, tenía una especie de audacia, con base en su intuición. Usted no le tenía miedo al mercado y usted iba para adelante como iba abriendo plaza. ¿Sí? Sí. Esa era su ventaja realmente. Sí. Y que bueno, y la otra ventaja es que usted toda plática que le sobraba, usted la reinvertía. A máquinas. En máquinas. Entonces, tecnológicamente usted los dejó rezagados a los demás. Exactamente. Yo pienso que ese análisis que tú estás haciendo es el que yo he hecho y lo he hecho más, no por estudios ni nada, sino por intuición. Que porque yo pienso de que aquí todavía, yo mira que hoy en día yo pienso de que yo soy capaz de hacer 10.000 pares de zapatos y ya estoy trabajándole a qué tipo de zapato es el que hay que hacer. Porque no se puede decir que yo voy a hacer 10.000 pares de zapatos de unos zapatos complicados, no. Yo hoy en día estoy pensando cuál es el tipo y he ido analizando hoy en día que ya tengo la oportunidad de estar un poco más desahogado, porque ya tenemos, como tú dices también, todas estas etnias de las cuales nos ayudan a que este analice una cosa, el otro otra, y que se vean mercados. Eso también hoy en día ya hay una ayuda, de la cual yo veo de que se puede hacer. Porque cuando yo veo que aquí a este país entran 80.000 pares de zapatos entran, y si yo digo, pero coño, ¿y a dónde estamos nosotros los zapateros aquí? ¿Acaso estamos pintados? Y yo le doy gracias a Dios también que tengo 10 empresarios, 10 muchachos que aprendieron la zapatería, de lo cual a nivel de unos 5 o 10 años, esta fábrica va a dejar nombre, pero un nombre grande. Bueno, antes de seguir, a propósito de eso que usted habla de los 10 jóvenes que han aprendido con usted, ¿cuál es la razón para que no hayan otras empresas que hagan zapatos confort como Calzado Rómulo? ¿Por qué usted no tiene competencia en el mercado? No, sí hay. ¿Así, con el mismo tipo de concepto de bienestar? Sí hay. Incluso
incluso ha habido un poco de deshonestidad, faltó un poco al respeto de lo que tiene que ver, pero de antemano no me molesta, y incluso yo... Pero usted trabajó mucho con él. Claro, yo trabajé con Grupo Moda muchos años, sino que es una persona que vende unos costos muy altos, la suela, y en realidad se tapó de dinero con Rómulo, porque me tocaba pagarle esas suelas a unos costos enormes, y con él empezamos a trabajar el tema de la comodidad, y el hombre lo entendió muy rápido, y hicimos trabajos en conjunto para las suelas. Yo era el que le daba la parte anatómica, de la técnica, y los moldes, hasta donde yo entiendo, eran míos, y él pues sin pereza de ver pues de toda esa cantidad de zapatos, de suelas que yo le compraba, porque era una forma exagerada de comprarle. Yo creo que le compraba 3 y 4 mil pares de suelas diarias, y se ganaba por ahí 4 o 5 mil pares, 5 mil pesos diarios. O sea que el tipo hizo toda la plata que quiso conmigo. Y cuando le pido mis moldes, porque yo iba a hacer, ya había comprado las máquinas, le pido los moldes, me dijo que él no me los iba a entregar. Y así hizo, no me los entregó, y comenzó a repartirlos a todos esos fabricantes de que usted me habla de las competencias, vendiendo las suelas mías. ¿Y usted qué hizo entonces? No, lo único que le quitó fue el nombre de las suelas de las cuales yo había mandado a hacer. Entonces, y la había mandado a hacer y se pagaba, porque eso le daba 200 pesos por pago de molde, y con lo que se ganaba, mejor dicho, pagaba esos moldes y podía comprar otros, sino que el hombre con eso se fortaleció más todavía y comenzó a vender al Ecuador de esas suelas, comenzó a venderle a los clientes competencias de las que tú hablas. Eso hay así. Es más, han querido hasta imitar el nombre en varias partes. Pero digámoslo, ayúdenos a identificar alguna marca reconocida que tenga el concepto de confort y bienestar que tiene Calzado Rómulo. Pues hay muchas, hay muchas. Te nombro una que fabrican pocos en Medellín, Calzaflor. Fue el primero que yo le di un molde de suela a un señor de Medellín. Traje un molde de Alemania, ese molde lo traje de Alemania. Fue un molde de la suela Melissa, y un personaje en Medellín que le mandé a hacer el molde hizo la misma tarea, cogió mi molde y le vendió a la competencia, Calzaflor. Y cuando tú mandabas a hacer, a que te atrasaran los moldes, ¿tú no firmabas un acuerdo? No. Todo era de palabra. Más que todo estas cosas eran de palabra, porque uno no piensa en ningún momento de pronto de que va a quedar de enemistad con la persona, aunque yo no he quedado en enemistad con don Gustavo, no. Él tomó su decisión de quedarse con los moldes, y yo ¿qué hacía? Si me entiende, yo ¿qué le puedo obligar a que me devuelva mi molde y no tengo ningún documento escrito? Pero eso a usted no lo afectó, el hecho de que usted quede sin sus moldes, usted entonces ¿cómo recuperó? Compré otros y mandé a hacer otros, y así me tocó hacerlo, repetir los moldes y todo, y él comenzó a vender las suelas por otras partes. ¿Yo qué hago? Yo no soy una persona, como te digo, de que si yo veo que eso le sirve a los otros fabricantes de zapatos también, yo no me pongo de envidioso de que no me puede vender el modelo, porque son modelos de los mismos míos. Y entonces eso es hasta triste, me los mandan en fotos de Bucaramanga, por ahí había uno que estaba vendiendo con la marca Rómulo, otra entidad como los almacenes, otros almacenes tenían marcas Rómulo dentro de mi mismo, o sea, pareciera que no me respetaran, pues. La verdad que todas esas cosas, yo no me he molestado. Yo llamé a esa persona y le dije, mire, hágame un favor, procure no vender ese zapato con la marca Rómulo, porque me llaman es a mí. Cuando el zapato sale malo, me llaman a mí, y en el momento que me van a querer perjudicar a mí, ya me toca perjudicarte a ti. En el mismo Venezuela, él tenía un socio, don Gustavo tenía un socio en Venezuela, y ese socio era un italiano. A ese italiano le autorizamos vender zapatos de los míos, porque iba a vender zapatos de los míos. Puso una fábrica allá y vendía de los zapatos, que le di todo yo, y vendía los zapatos con la marca mía,
pero después ya hacían los zapatos ellos mismos allá y lo estaban vendiendo con mi marca en Venezuela, en su época. Sí, que ya dejamos nosotros de fabricar las suelas, pero ya hoy en día nosotros fabricamos nuestras propias suelas. A eso le estamos trabajando. Bueno, sigamos. En el próximo programa ahora sí va a entrar a Venezuela, porque es que nos trae de a poquitos, contándonos las vicisitudes de la empresa. Hoy aquí hay como 2 o 3 hechos importantes que recapitular. El primero, que cuando se abre la economía colombiana en los años 90, dice Rómulo Marín que él no se sintió afectado, que aunque llegaban zapatos de China, comenzaban a llegar los zapatos de China, él seguía vendiendo y no sentía la merma en su mercadeo. 2, que comenzó a sentir el peso de las miradas insinuantes de sus competidores, como diciendo, bueno, ¿y este por qué ha crecido tanto? ¿A quién está lavando plata? ¿De quién está estaferro? ¿Quién es el mafioso que lo patrocina? Y la única razón que él tenía para ir dejando, como decir Nairo Quintana, volarse del pelotón y dejar a los demás zapateros en el pelotón, era que él, primero, traía la experiencia de Estados Unidos, segundo, tenía siempre el interés de reinvertir cualquier plática que le sobraba en tecnología, en maquinaria. Tercero, había escogido una línea de zapato que era el zapato confort. Y 4, su intuición, o sea, su capacidad de ir percibiendo para dónde va, cuáles son las señales del mercado. Y eso lo ayudó a mantenerse a flote. Nos ha contado también que ahí se recibió los primeros golpes duros de sus competidores, antes antiguos aliados, personas que le fabricaban a él partes de su producción y después terminaron siendo competencia. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante en los siguientes programas. En el siguiente programa vamos a entrar a Venezuela, que fue el mercado que disparó a Rómulo comercialmente, pero que también lo llevó casi a punto de quebrarse y casi a punto de morir. Eso lo vamos a ver en el siguiente programa de Calzando Ideas con Rómulo. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.